metáfora del cisne negro nos permite darle un nombre a aquellos sucesos imprevistos que van a tener un gran impacto, un impacto irruptivo dentro de la economía mundial o a nivel local. Al día de hoy estamos viviendo a nivel mundial un cisne negro con efectos grandes dentro de la economía mundial, que es justamente la pandemia del coronavirus COVID-19. Con lo que sería el desarrollo de la pandemia, justo en estos momentos cuando vemos que las cifras a nivel mundial están superando ya más de los 600,000 casos y vemos cómo la situación en Europa todavía tiene niveles alarmantes y en el continente americano poco a poco se está llegando casi a los mismos niveles en Europa. Vemos que algunas de las economías mundiales, organismos internacionales y algunos de los países líderes están realizando reuniones para poder determinar cómo enfrentar la recesión que el mundo está sufriendo como consecuencia secundaria de la pandemia a nivel global. Como hemos comentado en cápsulas anteriores, aparte de lo que sean los efectos negativos de la epidemia en sí mismo, vamos a ver un factor irruptivo dentro de la economía mundial, ya que está habiendo una parálisis dentro de todas las economías de todos los países y lo que serían las cadenas de producción, las cuales con los efectos globalizadores vamos a ver que hay una vinculación de una región con la otra, que es justamente lo que platicábamos como el efecto mariposa. De esta manera, la semana pasada tuvimos reuniones por parte de lo que sea el G20, en la cual agrupa casi el 80% del producto del comercio internacional, en los cuales se pusieron de acuerdo, trataron de esbozar cuál va a ser la ruta a seguir para poder reactivar el comercio y las economías a nivel mundial. En paralelo con lo que serían los esfuerzos del G20, vemos que otros organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización para el Desarrollo Económico, la OCDE, van a ser también lo que serían propulsoras o tratan de fungir como catalizadoras de esta reactivación que se necesita dentro de la economía mundial una vez que ya se supere lo que serían los efectos propiamente de la pandemia. En ese sentido, estamos viendo que la OCDE llama a que la comunidad internacional responda a este reto con unos apoyos de similar grado, como lo que se vivió después de la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall que Estados Unidos implementó para poder reactivar a lo que sea la economía de toda Europa. En lo que sería el aspecto del Plan Marshall, aquí vale la pena explicar un poco más a detalle en qué se debe entender por el mismo. Cuando se habla del Plan Marshall, muchas veces lo estamos escuchando más en épocas recientes de un Plan Marshall para Afganistán, un Plan Marshall para lo que sería el continente africano. Y así poco a poco se ha repetido este concepto. Pero al final del día lo que trata de decir o lo que trata de esbozar la referencia al Plan Marshall es que sea un esfuerzo de gran dimensión para poder atajar un problema de esta magnitud como la que se estaba teniendo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la mayoría de los países europeos básicamente tenían destruidas sus economías nacionales, sus industrias y todos los recursos materiales para poder reanudar y retomar la vida que tenían antes de lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Vemos que en ese momento el gobierno de Estados Unidos implementó un programa con grandes apoyos a nivel mundial con la finalidad de reactivar la producción interna y en paralelo hacer que cada uno de los países europeos tuvieran una interdependencia entre los mismos y a su vez al lado de lo que sería la inyección económica que Estados Unidos estaba haciendo en Europa, para también con la finalidad de que consumieran los productos que la industria estadounidense estaba produciendo y que estaba a un punto de la parálisis, ya que no había ninguna parte a nivel mundial donde poder exportarlos, pues tenemos que el gobierno de Estados Unidos implementó este programa de ayuda financiera a cada uno de los países europeos con la finalidad de reconstruir a nivel local la industria y también que consumieran los productos estadounidenses. Vemos que en ese momento, como les comentaba hace un momento, en paralelo a la ayuda económica también hubo la ayuda militar. Esto permitió que los países europeos, en lugar de preocuparse por reactivar solamente lo económico y a lo mejor tuvieran la inquietud de que pudieran
verse en riesgo por la invasión en ese momento de la Unión Soviética, que estaba teniendo una expansión respecto a la ideología comunista y que propiamente a partir del Plan Marshall, cuando se empieza a esbozar la primera Guerra Fría, pues vemos que los países europeos le exigen hasta al gobierno de Estados Unidos una protección militar, y ahí es donde empieza a surgir lo que sería la OTAN. Entonces, de esta manera vemos que el Plan Marshall se ha buscado de replicar en muchísimas ocasiones. Vemos que los esfuerzos de reconstrucción en Irak y en Afganistán inclusive han sobrepasado en 50% la ayuda total de lo que sería el Plan Marshall. El Plan Marshall también, para poder conocer un poco más a profundidad, hay que mencionar que solamente duró 4 años, y este apoyo económico que el gobierno de Estados Unidos le dio a la mayoría de los países europeos fue a largos plazos, ya que los apoyos económicos que estaban otorgando en ese momento lo que sea el Banco Internacional para la Reconstrucción y Desarrollo, que es lo que conocemos al día de hoy como el Banco Mundial, fueron insuficientes para poder reactivar la economía de los países europeos. De ahí que el gobierno de Estados Unidos otorgara mayores apoyos económicos a los países de Europa. Si hablamos de lo que sean las cifras al día de hoy de los apoyos económicos financieros que los países están otorgando para poder enfrentar el COVID-19, vemos que el gobierno de Estados Unidos, el Senado, aprobó por unanimidad un apoyo por $2 billones, en el cual, si lo contrastamos con el apoyo original que Estados Unidos le otorgó a los países europeos dentro del Plan Marshall, pues vamos a ver que es una cantidad que la va a superar, pero por mucho. Lo que sería el apoyo inicial, lo que serían dólares al día de hoy, vamos a tener que Estados Unidos otorgó el Plan Marshall por $135,000 millones, los cuales correspondían al 2% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en ese momento, que fue en 1948, lo cual sería un equivalente, si vemos la economía de Estados Unidos al día de hoy, equivaldría a $800,000 millones. Si comparamos y contrastamos este apoyo financiero que Estados Unidos ya aprobó dentro de su territorio con los apoyos que está otorgando el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, vamos a ver que esos apoyos van a palidecer. Como por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional está otorgando solamente $50,000 millones como préstamos para los países de la comunidad internacional, el Banco Mundial $14,000 millones, y las Naciones Unidas autorizó lo que sería la cuantía de $2,000 millones. Podemos ver como claramente los $2.2 billones que Estados Unidos autoriza para apoyar su economía nacional superan, pero por mucho, el apoyo que están otorgando al día de hoy el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para el resto de la comunidad internacional. De ahí que sea necesario establecer una respuesta coordinada entre lo que serían las grandes economías mundiales, lo que sería el G20, y aquí, retomando los consejos de la OCDE, es necesario que no haya una respuesta aislada por cada uno de los países de forma individual o regional, sino que se necesita una respuesta colectiva. Aquí mucho ha habido la duda entre lo que comentábamos también en cápsulas anteriores sobre qué se debe hacer, cuál es el justo balance entre lo que serían las medidas necesarias para salvaguardar la vida de las personas y aquellas medidas que en ese momento de la pandemia se necesitan implementar y que no deben de afectar la economía mundial. Aquí lo que sería la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas y la OCDE claramente han señalado que no puede reactivarse la economía mundial si no se logra contener la expansión propiamente de la pandemia. En otras palabras, como han señalado algunos países del continente africano, la mayoría de los economistas saben cómo reactivar la economía mundial, pero no se sabe cómo volver a la vida a las personas. Entonces, en estos momentos se debe darle una prioridad a la vida humana más que a lo que sean los impactos económicos que más tarde en las economías mundiales, las grandes potencias, van a poder vislumbrar qué acciones tomar. Siguiendo todavía con lo que serían los aspectos económicos, vemos que se han detectado que ya más de la mitad de la comunidad internacional han establecido medidas restrictivas a lo que sería a los viajes, a los vuelos, la prohibición del ingreso a su territorio de ciertas nacionalidades, la revocación de las visas, y vemos que cada vez han habido mayores factores irruptivos al comercio internacional y a lo que sea la movilidad humana. Entonces, de esta manera vemos que la Organización Mundial de la Salud
le está dando un rastreo, un seguimiento a este tipo de medidas y vemos como otros países también están implementando algunas medidas con la finalidad de evitar lo que serían adquisiciones agresivas, oportunistas por parte de algunos inversionistas extranjeros que pudieran aprovechar la coyuntura actual donde algunas empresas nacionales van a pasar una gran crisis al detener sus operaciones para que los inversionistas extranjeros aprovechen esta situación donde algunas empresas van a verse en una gran necesidad y pueda haber esta adquisición agresiva por parte de sus inversionistas extranjeros. De esta manera vemos que lo que sería España y Australia ya están estableciendo lo que sean preautorizaciones para que los inversionistas extranjeros puedan adquirir propiedades dentro de sus territorios o que puedan adquirir más del 10% de las acciones de las empresas nacionales. Esto con la finalidad de que haya una toma por parte de esos inversionistas y puedan llegar a aprovecharse de la situación que se está viviendo en estos momentos. De igual manera, vimos la semana pasada cómo el gobierno de China revocó todas las visas que estaban vigentes al día de hoy y señaló como requisito sine qua non que nuevamente las personas que quisieran viajar a territorio chino que volvieran a tramitar este tipo de autorizaciones para poder regresar a su territorio y esto con la finalidad de retomar el control de qué personas están ingresando y evitar que nuevamente podamos ver un resurgimiento, un brote nuevo de lo que sería el COVID-19 en territorio chino. Como podemos darnos cuenta, lo que comentábamos en la cápsula anterior, estamos viendo el nuevo surgimiento del nacionalismo, donde los estados están retomando este concepto romántico hasta hace unos días, propiamente el concepto de soberanía. En otras palabras, estamos viendo un retroceso en las libertades personales y un fortalecimiento del Estado. Quizás no por una intención de los mismos gobiernos, sino por una necesidad, básicamente por unas medidas de autopreservación, donde básicamente vemos que hay un gran riesgo de una propagación cada vez más grave con niveles exponenciales de la pandemia, donde los estados puedan verse superados dentro de sus capacidades nacionales para poder responder la crisis que estamos viendo, tanto económica como de salud y humana a nivel mundial. Aquí va a ser también muy relevante una de las decisiones que tomó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde estableció una sala especial para darle un seguimiento en la forma en la cual los estados americanos están implementando a lo mejor medidas de restricción, de limitación a los derechos humanos, las cuales vienen aparejadas de las medidas de estado de emergencia, donde se limitan los derechos humanos, para poder determinar que los estados no vayan a exceder a lo permitido por la propia Convención Interamericana y pueden restringir un poco más allá de lo permitido las garantías individuales que todas las personas deben ser respetadas aún en tiempos de emergencia. Esto aparejado de lo que es las situaciones que están viviendo en Europa, donde algunos medios han reportado que los doctores están tomando la decisión de básicamente a quién darle los respiradores, ya que hay la demanda por los mismos supera por mucho de los recursos materiales que estaban disponibles por parte de los hospitales, los nosocomios tanto privados como públicos. Entonces vemos que los propios doctores son los que están tomando la decisión a quién darle el tratamiento y a quién no, lo cual pudiera argumentarse en una etapa a posteriori que está vulnerando el derecho a la vida humana, porque técnicamente estamos viendo que hay una discriminación sobre cierto tipo de pacientes que quizás no van a tener una gran posibilidad de sobrevivir a lo que sean los efectos del COVID-19 con aquellos otros que a lo mejor sean más jóvenes o no estén dentro de los grupos vulnerables que puedan ser afectados. Entonces vemos que aquí va a haber un factor de derechos humanos que quizás se pueda argumentar y pelear ante las Cortes Regionales de Derechos Humanos en contra de los gobiernos por las decisiones que están tomando en estos momentos. Y siguiendo lo que sería hablar de demandas, pues vemos como en Estados Unidos, en las Cortes del Distrito Norte del estado de Texas, vemos que se estableció una demanda en contra del gobierno chino donde se busca establecerle responsabilidad civil
por no haber realizado las acciones debidas en su momento y contener lo que sería en un principio la epidemia del COVID-19, la cual al mantener en las primeras semanas, al no divulgar a la Organización Mundial de la Salud y no alertar al resto de la comunidad internacional, pues no se tomaron las medidas tan drásticas para obligar la contención de la misma, y ahora se busca establecerle una responsabilidad civil al gobierno chino para que repare el daño causado en Estados Unidos. Aquí vemos que las demandas son por billones de dólares y bueno, aquí lo difícil va a ser el poder cobrarle al gobierno chino, ya que él mismo va a contar con lo que sean privilegios e inmunidades, las inmunidades soberanas, que técnicamente están reconocidas por la propia legislación estadounidense. Y hablando de procedimientos dentro de Estados Unidos, también vimos cómo siguen presionando dentro de su política exterior en contra del gobierno de Irán y el gobierno de Venezuela, como el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa por varios millones de dólares en contra del presidente venezolano Nicolás Maduro, donde básicamente le ofrecen 15 millones de dólares a aquella persona que pueda proporcionar información que permita la captura del representante venezolano. Aquí va a ser muy interesante poder ver, analizar que sean las vertientes de la inmunidad soberana que tienen los presidentes, las cabezas de estados. Y aquí va a entrar mucho en juego lo que sea el reconocimiento de quién es el presidente legítimo de Venezuela. Dado que el gobierno de Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela, difícilmente se va a poder argumentar por parte de Nicolás Maduro que este es el presidente de dicho país y por él tiene las protecciones que se le deben reconocer dentro de Estados Unidos. Aquí nuevamente vemos cómo el factor de reconocimiento de gobiernos y de estados es un elemento muy real que en estos momentos donde hay una crisis a nivel mundial viene a jugar con un factor de presión adicional que los estados están empleando dentro de su política exterior. Y bueno, hablando de política exterior, también es muy importante hablar del poder suave que están teniendo los estados y cómo vemos cada vez más frecuente la ayuda humanitaria que un estado le está brindando a los otros. En ese sentido, vemos cómo el gobierno alemán recibió a 50 pacientes provenientes de Italia con la finalidad de ayudarlos a solventar la crisis que está viviendo en Italia, que al día de hoy es el segundo país a nivel mundial con mayor casos de coronavirus y el país donde más muertes por el COVID-19 se están teniendo. El primer país es Estados Unidos, el cual está sufriendo lo que sean los efectos de la pandemia, y aquí nuevamente podemos ver cómo las Naciones Unidas le donó mascarillas a lo que sería la ciudad de Nueva York para que pudieran enfrentar ellos la epidemia. La ciudad de Nueva York al día de hoy se está volviendo el epicentro de lo que sería la pandemia del COVID-19 y en esos momentos vemos cómo es muy necesario este tipo de ayuda. Y hablando de ayuda, también podemos ver cómo el gobierno de Cuba está mandando al resto de la comunidad internacional doctores para que puedan ayudar en el tratamiento de dicha pandemia. Aquí uno de los puntos más preocupantes, como lo había señalado las Naciones Unidas, es tratar de evitar que la pandemia llegue a las zonas más vulnerables del globo. Y en este sentido se filtró hace unos días lo que sería un memorándum interno de la Organización Mundial de la Salud, donde alertaban la posibilidad de que en Bangladesh, por la densidad de población, pudiera haber hasta 2 millones de fatalidades en caso de que no se ayudara a dicho estado para contener la pandemia. De esta manera, pues podemos ver lo que alertaba el propio director general de la Organización Mundial de la Salud, la necesidad de que los estados a nivel mundial ayuden a aquellos estados que no tienen las capacidades institucionales nacionales para poder enfrentar esta epidemia de grandes dimensiones. Y otro de los efectos donde estamos viendo un cambio en la dinámica de la retórica que hemos visto históricamente es en la interrelación entre Palestina e Israel, donde las autoridades israelíes, los cuales superan por mucho los casos del COVID respecto a Palestina, están apoyando al territorio ocupado en lo que sea el proveerles alimentos para que estos no vean un escenario peor del cual ya están existiendo y están viendo dentro de su territorio. Finalmente podemos dar algunos ejemplos de qué pasa cuando las autoridades nacionales no están implementando las medidas
necesarias para poder hacerle frente a lo que sea la pandemia del COVID-19. Como por ejemplo podemos ver el caso de Kosovo, donde su primer ministro fue básicamente destituido por el propio Parlamento al considerar que la reacción que él mismo estaba adoptando era muy pobre. O en el caso de Brasil, donde ha tenido unas grandes críticas el presidente Bolsonaro por minimizar el reto que se está enfrentando a nivel mundial y que se puede vivir en Brasil por lo que sería la pandemia del coronavirus de la cepa COVID-19. Entonces aquí en el caso de Brasil podemos ver que se pueda replicar un escenario como en el Kosovo, donde inclusive pueda llegar a haber una sugerencia por parte del ejército para que el presidente brasileño renuncie a su cargo. Podemos ver cómo cada uno de los países están adoptando medidas diferentes, cómo en algunos países están apoyando o adoptando apoyos financieros más grandes que nosotros. Hay otros países en los cuales quizás están esperando pedirle ayuda a la comunidad internacional para ellos no verse en la necesidad de implementar las medidas necesarias. Y aquí, bueno, pues claramente es necesario lo que sea la intervención de la comunidad internacional, pero más en el aspecto supranacional para poder establecer una coordinación clara y específica donde la mayoría de los países no aprovechen esta situación para esperar que alguien externo los venga a ayudar, sino que las autoridades nacionales tomen las medidas adecuadas para poder hacerle un enfrente y crear un frente común entre todos los países a nivel mundial. Como podemos ver, lo que sería la pandemia del COVID-19 todavía falta mucho para que podamos decir que se da por terminado. En ese sentido, es necesario nuevamente mantenerse todos en casa, el distanciamiento social y darle seguimiento a lo que serían las recomendaciones de las autoridades. Es muy importante que sigamos de cerca cuáles son la evolución a nivel mundial, porque claramente, como lo comentaba en un principio, estamos viviendo un cisne negro en el cual desafortunadamente va a tener unas medidas abruptas e irruptivas a lo que conocíamos como nuestra vida actual. Muchísimas gracias por su atención, no lo olviden darle like al video, suscribirse al canal y estaremos comentando más en próximos casos. Hasta la próxima.